Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6. Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada. Es el tema número 13 de esta serie. El tema del día de hoy, David, próximo rey de Israel. Que va a entrar en escena este hombre que Dios vio en él unas grandes capacidades. Podemos decirlo así, hermanos, que tanto David y Saúl tenían capacidades similares. La diferencia fue el cómo se comportaron frente al error. Frente al error. Que eso va a ocurrir. Que vamos a cometer errores. Pero la diferencia está en cómo los enfrentamos o cómo reaccionamos ante eso. Y esa fue la gran diferencia entre lo que fue Saúl y lo que fue David. Ok, vamos a estudiar este pasaje. Y aconteció, primer libro de Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entramos ahora, hermanos, a estudiar la vida de David. A partir de aquí vamos a enfocarnos en lo que David hacía. Y vamos a aprender muchas cosas de David, tanto de sus aciertos como de sus errores. David es conocido como el hombre según el corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. Así es conocido David. Así como Saúl, hermanos, en un cuadro de la vida carnal, David en un cuadro de la vida espiritual es aquel creyente que camina en fe. Saúl es como el tipo del cristiano que camina en la carne, va a fracasar. Si tú puedes como creyente caminar en la carne, o sea, caminar en lo que tú crees, en lo que tú piensas, caminar con tu orgullo, con tu soberbia, puedes hacerlo un tiempo, pero vas a fracasar. Saúl fracasó y fue desechado. Y David es el ejemplo de un cristiano que camina en fe. Ese es el ejemplo. Vamos a ver ambos lados, ¿ok? David estaba muy lejos de ser perfecto, hermanos. No lo fue. Sin embargo, David siempre fue humilde de corazón. Siempre. No era perfecto, pero era un hombre que siempre se acordó de dónde venía. Él jamás se olvidó que un día fue pastor. Jamás lo olvidó. Y Dios se lo recordó. Porque la humildad, hermanos, consiste en eso. No consiste en que te vistas de harapos. La humildad no consiste en eso. La humildad consiste de saber quién eres ante Dios. ¿Estás consciente de quién eres ante Dios? ¿De dónde Dios te rescató? ¿De dónde Dios, o hasta este día, cómo te ha amado Dios? ¿O te sientes más que los demás? O sea,
Está bien que hayas ganado cosas aquí en este mundo, está bien. Eso no hay problema. Pero delante de Dios eso no cuenta. O sea, ¿tú piensas que vas a llegarle a Dios y yo le voy a decir, Señor, yo hice un posgrado? A Dios no le importa eso. A Dios le importa el si lo obedecí o no. Eso es lo que va a importar. Entonces, la humildad, hermanos, es quitarnos esas máscaras que el mundo sí alaba, pero ante Dios eso no cuenta. Quitarnos eso y llegar ante Dios tal y como somos. El nombre David significa amoroso, amigo, amado. Eso significa David. El nombre David. Para Jehová y para Samuel, Saúl ya no era rey. En un punto terrenal, hermanos, Saúl seguía en el trono, pero en el punto espiritual Jehová lo había abandonado. Y vamos a ver la siguiente semana cómo Dios permitió que un espíritu lo atormentara. Y vamos a sacar una lección muy importante de ahí, hermanos. Pero una de las cosas o una de las señas que Dios te ha abandonado es que no tienes paz. Que tienes terror. ¿De qué? De muchas cosas, pero tienes terror. Esa es una señal que Dios te ha abandonado. Y hay gente que vive así, con terror. Y no puede, por decir, no puede estar sola. No puede estar sola. A fuerzas requieren tener una pareja. Y no porque quieran tener una pareja, sino porque no saben estar solos. Tienen terror. Esa es una seña de que Dios los ha abandonado. Vamos a ir desmenuzando un poquito más la siguiente semana, pero imagínate, por un lado estaba Saúl sin Dios y por otro lado estaba David con el Espíritu de Dios. Y vamos a ver grandes diferencias que hay ahí. Hermanos, esto nos enseña algo interesante, y es que lo más importante es que Dios esté con nosotros. No es que tengamos cosas, es que Dios esté con nosotros. Vamos a ir al Salmo 127. Salmo 127, versículo número 1. Salmo 127, versículo 1. Mira lo que dice ahí. Dice, el título no inspirado de ese salmo es La prosperidad viene de Jehová. La prosperidad viene de Jehová. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí casa no solamente se refiere a un edificio. De hecho, el salmo lo escribió Salomón. Este salmo lo escribió Salomón. Ahora, hay que entender algo. Salomón fue uno de los reyes que más edificaciones hizo, porque hizo el templo y además hizo su casa del campo y su palacio. Pero es interesante saber que casa no solamente se refiere a un edificio, se refiere a un imperio, se refiere a una iglesia, se refiere a una familia. De embalde tú vas a edificar una familia si Jehová no está contigo. O sea, tenemos que hacer cosas en cimientos sólidos. No podemos hacer las cosas en la arena. La arena es lo que tú crees. Esa es la arena. O sea, edificar tu vida, edificar tu familia en lo que tú crees que es correcto. Y por eso hoy uno de los grandes males de la sociedad, ¿sabes cuál es? Las familias destruidas. Y eso conlleva a que los jóvenes no tengan educación. Y eso conlleva a que la delincuencia que aumente. ¿Por qué? Porque pues, como los jóvenes no tienen oficio ni beneficio, ¿qué es lo más fácil? Robar, hacer mal al prójimo. ¿Pero dónde empezó todo eso? En las familias que no están bien cimentadas. Si Jehová no guardare la ciudad, dice ahí, en vano vela la guardia. Lenguaje actual, voy a leer ese verso. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. El versículo 2, de nada sirve que ustedes se desvelen muy temprano o se levanten muy temprano.
ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. O sea, no depende de cuánto trabajas. Que trabajes de sol a sol, de eso no depende. La prosperidad no es cuánto ganas. La prosperidad es si Dios está contigo. ¿Me das cuenta? No hablamos de números. Hablamos de algo más importante que lo terrenal. Y fíjate, muchos se han olvidado de eso. En una versión, la versión Dios habla hoy, es eso, de ese verso. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando no tienes paz. De nada sirve. Entonces, una familia, un pastor, un líder en Dios, nunca experimentará el lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Nunca. Una ciudad sin Dios se devastará por la maldad y la corrupción que hay adentro. Es un gran error, hermanos, dejar a Dios fuera de nuestra vida. Es un gran error. Si esto hacemos, hermanos, habremos vivido en vano. Entonces Dios no está en contra de los esfuerzos humanos, Dios no está en contra de eso. El arduo trabajo honra a Dios. El arduo trabajo honra a Dios, pero trabajar sin descanso y olvidar a mi familia puede ser un disfraz para la incapacidad que tienes de confiar en Dios. Yo no estoy hablando que no te esfuerces, hay que esforzarse, hay cosas que requieren esfuerzo. Pero si tú olvidas a Dios, estás disfrazando tu falta de fe. Lo más importante, hermanos, no es cuánto trabajas, sino es si Dios está contigo. Si tú vas a tomar una decisión que te va a alejar de Dios, no es la mejor que digamos. Porque es Dios quien te provee todo. Y si tú abandonas a Dios, ¿a dónde vas a ir? Muchos ponen esto, es que yo ahora me voy a dedicar a esto. Ok, sí, está bien, o sea, lo que tú piensas tal vez está bien. Pero Dios, ¿qué pasó? Bueno, Dios sabe que tengo que hacer esto. No. Miren, hermanos, algo que tienen los árabes y tienen los judíos, que son muy celosos de eso. Trabajarán mucho, pero el sábado me lo respetas. Algo tienen ellos. Y hermanos, son cosas buenas que debemos aprender. O sea, son muy trabajadores, hacen muchos negocios, pero lo que respecta a la fe, son muy celosos. Nosotros deberíamos ser así. O sea, sí esforzarnos. Sí, vamos a esforzarnos. Pero con lo que respecta a mi Dios, ser muy celosos. Porque es de ahí de donde viene la prosperidad, hermanos. No viene de cuánto trabajas. El descanso de nuestro trabajo viene de Dios, hermanos. ¿Cuál es el descanso de nuestro trabajo? Que ganas y tienes satisfacción de lo que ganas. Que te alcanza. Que puedes satisfacer todas tus necesidades y te sobra porque Dios está contigo. Hermanos, Saúl, a partir de esa desobediencia, jamás vivió tranquilo, jamás. A partir de esto, jamás vivió tranquilo, lo vamos a ir viendo. Una de las cosas, hermanos, que hace el pecado es quitarnos la paz. Cuando no hay paz, debemos analizar qué está pasando. Cuando no hay paz, cuando no tienes paz, ¿qué está pasando? Algo está ocurriendo ahí, no tienes paz. A partir de este momento, hermanos, el centro de la historia será David. El cómo Dios va formando a su siervo y cómo Dios mismo lo pone como rey y Saúl va quedando en el olvido. Eso es lo que va a pasar porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Saúl anduvo en la carne, pasó al olvido. David anduvo en el espíritu. ¿Y qué? Permaneció, porque él vive. Entonces vamos a empezar a estudiar ese pasaje.
Primer libro de Samuel 16:1. Vamos a empezar. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Quién lo desechó? Ay, es que Samuel es bien malo. ¿Fue Samuel el que lo quitó? No. Fue Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desechó a Saúl? Por desobediente, porque no hizo lo que Dios le dijo. No, es que le caía gordo y por eso. Por favor. Para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca de di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. A ver, pregunta, ¿por qué llora Samuel? ¿Por qué llora? Porque amaba a Saúl. Samuel, hermanos, hace duelo por la pérdida de lo que podría haber sido. Pero hermanos, tal vez se oiría muy duro, sería falto de amor, pero con el paso del tiempo hay que aceptar las realidades del presente y pasar a actuar. Hermanos, cuando Dios desechó a alguien ya no se puede remediar. Y Samuel lloraba tal vez porque Dios le diese otra oportunidad. Pero, hermanos, ¿qué podemos hacer? Aquí la palabra llorar significa lamentarse, hacer duelo, entristecerse. Y la palabra aquí provisto, dice: yo me he provisto de rey. Significa, hermanos, que ha buscado a alguien, ha aprobado a alguien. Ha escogido a alguien. Es decir, Dios había encontrado a otro hombre con un corazón dispuesto a obedecer. Aquí surgen varias preguntas entonces. Una de ellas es: ¿Saúl no lo tenía así? O sea, ¿Saúl no tenía un corazón dispuesto a obedecer? La respuesta es: ya no. Lo tenía, pero ya no. Aquí aprendemos algo. Si tú vas de desobediencia en desobediencia, va a haber un momento en que no vas a volver. No vas a volver. Se te va a hacer tan habitual la desobediencia que cuando no la hagas te vas a sentir raro, porque siempre has vivido de esa manera. Otro punto, otra pregunta. ¿Quiere decir entonces que Saúl nunca tuvo una oportunidad? No, hermanos, tuvo varias. O sea, quiero que entiendan esto: Dios no es injusto con nadie. Dios siempre va a buscar darte oportunidades de que tú puedas hacerlo. Dios siempre te va a dar oportunidades. O sea, hay mucha gente que dice: es que yo nunca tuve la oportunidad de estudiar. No, en algún punto sí tuvieron la oportunidad, pero decidieron que no hacerlo. Oportunidades va a haber, o sea, tal vez una vas a tener y tienes que aprovecharla, una, y después ya no va a haber más. A veces a Dios a otros les da más. ¿Por qué? Bueno, está en su soberanía, yo no lo sé. Pero a otros les da otras oportunidades. Y a otros les da tal vez una. Y en esa oportunidad tienen que aprovecharla.
Oportunidades, hermanos, Dios siempre nos ha dado. Siempre. Pero hay muchos que no la han aprovechado. Y ves, cuando crecen dicen, es que yo nunca tuve la oportunidad. Y no se acuerdan que sí tuvieron una, pero la desecharon. Entonces, otra cosa, ¿cuál fue la diferencia entre Saúl y David? La humildad y la obediencia. Esa fue la diferencia, hermanos. Sigue diciendo, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios ahora le da otra tarea a Samuel. Samuel ya se ha entrado en años y le dice, llena tu cuerno, es decir, Saúl yo lo he abandonado y me he buscado uno mejor. A ver, ¿quién crees que era el encargado de pasar la estafeta de autoridad? Saúl. Saúl era el que lo hubiera... O sea, ¿quién le pasa la banda presidencial al otro? Es el actual y dice, no, pues ahora te corresponde a ti, yo ya acabé. ¿Quién debió haber hecho eso? Saúl. Pero esto nos hace ver, hermanos, que el Saúl ya había sido desechado. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Fíjate, Isaí era nieto de Booz. Isaí era nieto de Booz y de Ruth. Y vivía precisamente donde Noemí había vuelto. Belén. ¿Cómo es Dios? Belén significa casa de pan, ¿verdad? Belén nunca había sido importante, hermanos. Belén estaba rodeada por campos de cultivo. Realmente era un lugar fructífero, pero era un pequeño pueblito. Había allí un joven que tenía un corazón dócil y dispuesto a ser formado. Ese se llamaba David. Hermanos, ¿por qué crees que Samuel temía a Saúl? ¿Cuál era la razón por la cual temía a Saúl? Mira, viendo entre líneas, parece ser que Saúl se había vuelto despiadado. Eso es lo que pasa también. Cuando tú vives en el pecado, una de las muestras que pasa es que te vuelves cruel. Te empiezas a volver duro. Pero duro en el sentido de que te vale. Y otra cosa donde cambia es tu lenguaje. Yo empecé a ver, yo me di cuenta el día de ayer que fuimos a una plaza y empecé a escuchar las conversaciones de la gente. Y todo su lenguaje es tan degradante. O sea, ya sabes la palabrita que todos utilizan, ¿no? Que parece como de animal. Todos tienen esa palabra, no sé por qué. No sé por qué, pero esa es una seña de que viven en el pecado. ¿Por qué? Porque cuando vives en el pecado, hasta los que han venido aquí y han estado un tiempo, date cuenta hoy, cuando ya no vienen a la iglesia, andan en el pecado, ve cómo empiezan a hablar. Eso no es normal. Recuerden que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. Entonces, ¿qué te está diciendo ese lenguaje? Pues que en el corazón tienes un muladar, pero ¿has pasado por un chiquero donde apacientan cerdos? ¿Cómo es el olor? Bueno, así se siente el olor cuando hablas de esa manera. Eres esto, hijo de quién sabe qué, y esto y el otro, y se sienten bien felices de que hablan así, o sea, se sienten grandes, pero en verdad no. No, y cálmate, que las mujeres ahí van, las mujeres ahí van y se ven mal. Se ven mal, en serio. Pero ¿qué piensa? O sea, la gente piensa que porque habla así, son la onda. ¿No? Son la onda. No, yo soy como todo, soy la onda. No es cierto. No es cierto. Eso no te va a llevar a ningún lado. Pero date cuenta, o sea, la gente habla así. ¿Pero por qué es? Porque el pecado te va degradando. Y una cosa que degrada de ti es el lenguaje. Lo degrada.
Entonces, Saúl se había vuelto despiadado. Por eso dice, si Saúl se entera, ¿qué? Me mataría. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Con esto, hermanos, se nos dice que Isaí era una persona reconocida en Belén. No era alguien aislado, era alguien importante en Belén. Versículo 4. Hizo pues Samuel lo que le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Samuel, hermanos, recuerda que en su juventud recorría todo Israel, pero se ve que en el recorrido Belén no era algo frecuente. No era algo frecuente que Samuel visitara Belén. Por eso cuando lo ven, dicen, ay, o sea, Samuel casi no viene aquí. Y ahora que viene aquí, solamente ha de ser por dos cosas. O porque trae malas noticias, o por otra cosa, o no sé. Entonces por eso le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Y le dicen, y le dijo Samuel que sí. Mira, vamos a ver un pasaje, nos hace recordar esto. Primera Corintios 1:26. Vamos a ver ese pasaje. Primera Corintios 1:26. Quiero que veas esto, hermanos, o entiendas esto. No importa dónde estés. No importa dónde estés. Dios va a ir a buscarte hasta allá. Belén, hermanos, vamos a ponerlo así. Belén era como uno de esos pueblitos aquí, que así tú vas manejando por la carretera y ves así una casa hasta por allá, y ahí hay una comunidad de 10 casitas, ¿no? Y tienen ahí sus terrenitos y sus ovejitas y sus vacas. Pero tú dices, ay, ¿quién vive por allá? No, allá ni la luz de la mano de Dios llega, ni la luz del sol, no, allá todavía se alumbran con velas y cosas así. Así era Belén. Ahorita es muy reconocido porque ahí nació Cristo, porque ahí nació David, pues ahí regresó Ruth, ¿no? Y Noemí, y ahí nació Obed, y ahí nació Isaí. Ahorita es muy conocido, pero date cuenta, en ese tiempo Belén no era algo así como que wow, ¿no? Como que Nueva York o no sé, Moscú, ¿no? Los Ángeles, no. Belén era algo así olvidado. Así como Chiapas, ¿no? Todo lleno selvático y toda la cosa así. Así, pueblitos así, que marginados, que llegas así por las cumbres y cosas así. Así era Belén. Y de allí Dios encontró a alguien. A lo que voy es esto. Hay mucha gente que a lo mejor vive así, y a lo mejor nosotros no los conocemos, pero Dios sí. Y si Dios ve allí un corazón dispuesto, Dios lo va a buscar. Porque recuerden que nadie busca a Dios. Dios nos busca. O sea, ¿tú piensas que aquel jovencito David pensaba que un día sería rey? Yo creo que no. Yo siento que él pensaba, pues mi vida es esta, ¿no? ¿Cuál? Cuidar borregos. Esta es mi vida. Y de aquí no voy a pasar, pues bueno, voy a ser, a lo mejor, mi gran sueño es ser a lo mejor soldado del rey, ¿no? Que ese es como que porque a lo mejor su hermano era así. Esa es como que mi máxima trayectoria, no se imaginaba que él iba a ser rey. Ese es el punto, hermanos. Un corazón humilde siempre quiere servir, pero no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo si obedeces. No te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. O sea, si tú de verdad dices, Señor, yo voy a obedecer, y te niegas a ti mismo y mueres a muchas cosas personales tuyas, no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. ¿Hasta dónde Dios te puede llevar? O sea, tú dices, ay, es que a mí me gustaría viajar mucho. ¿Tú piensas que Dios no puede hacerlo? Ay, pero es que ya me gustaría viajar a los 17, a los 15 años, viajar por todo el mundo.
Bueno, ese es tu deseo, pero tal vez no estás listo para eso. Pero eso no quiere decir que Dios no puede hacerlo. Dios te lo puede dar. Y si tú eres obediente, no te imaginas hasta dónde Dios te puede llevar. No te imaginas. El problema, ¿sabes cuál es? Que no creemos. Que pensamos que Dios no puede. Que pensamos que Dios no ve mi deseo. Si tú eres obediente, no te imaginas lo que Dios te puede dar. O sea, imagínate, el pastorcito que olía a borrego pasó a vestirse de lino fino. ¿Te imaginas eso? ¿Quién lo hubiese imaginado? Mira, ni Shakespeare hubiera imaginado eso. 1 Corintios 1:26. Dice ahí. Lo voy a leer en Dios habla hoy, lo dice más claro. Hermanos, fijaos en que Dios os ha llamado, a pesar de que entre vosotros hay pocos sabios, según el criterio humano, y pocos poderosos o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. No lo digo yo, así lo dice. Y yo me incluyo allí. ¿Por qué? Porque Dios no nos escogió por nuestras grandes capacidades, sino nos escogió, ¿por qué? Porque tenemos un corazón dispuesto a... A ver, ¿tú piensas que ese jovencito cuidador de borregos era el mejor prospecto para ser rey? ¿Según el criterio humano? No. Así como que, oye, este va a ser rey. Señor, ¿qué pasó? ¿Ofendes mi inteligencia? ¿Qué pasó? Si este ni agarrar la espada sabe. Está verde. Esto hasta huele a vaca. No, para ser rey necesitamos un hombre bien adiestrado, bien entendido, bien estudiado. Estaba yo, mi hermana estaba mirando la educación de los hijos de los príncipes de Inglaterra, donde estudian. O sea, pues el príncipe de Inglaterra se gasta con sus hijos por mes $50,000. Estamos hablando de unos 100,000 pesos mensuales en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Pues que ellos van a ser los próximos en reinar. Pero para Dios eso no cuenta. Para Dios eso no cuenta. Entonces quiere decir que no voy a estudiar. No, yo no dije eso. O sea, a lo que voy es esto. Si muchos dicen, es que yo voy para pastor. Tal vez sí, tal vez tienes el llamado, está bien. Dice la palabra que el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, ¿qué tiene que procurar alguien que dice que tiene ese llamado? Prepararse, ¿verdad? Ok, prepararse. Pero eso no implica que va a ser. Porque muchos dicen, es que yo estudio el instituto bíblico porque voy para pastor. A ver. Calmantes montes, a ver, vamos a ver. Aquí no hay escuelas de pastores, ni hay escuelas de apóstoles y todas esas cosas, no. Te pueden preparar en el ámbito de la Biblia, pero que vayas a hacer, eso ya es de Dios, no es de hombres. Tú puedes saber mucho de la Biblia y haber estudiado un buen instituto y no ser pastor. Y eso no quiere decir que seas mal, no. Pero recuerden que el pastorado no es de un título, es un llamado. Y son cosas muy distintas. El hecho de que estudies un instituto no quiere decir que vas a ser. Y muchos han confundido eso. Yo he escuchado a muchos jóvenes que dicen, es que Dios me llamó pastor y yo por eso me metí para que Dios ya después saliendo de aquí ya voy a pastorear. No. Requieres más cosas que conocimiento humano. Requieres carácter, requieres muchos dones que Dios te tiene que ir dando. No es solamente saber Biblia. No. Hay otras cosas que Dios te tiene que ir dando en el tiempo.
al punto que voy es esto. El hecho de que tú te prepares académicamente está bien, pero no quiere decir con eso que seas el mejor prospecto para mandar. O sea, aquí yo no puedo poner en la iglesia decir, necesitamos un maestro de iglesia infantil. Requisitos: tener escolaridad primaria. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Qué escolaridad crees que tendría David? ¿Terminó la primaria en Ovejero? ¿Secundaria? O sea, puedo poner así un requisitos. A ver, para maestro de iglesia infantil requiero que haya terminado la primaria. Experiencia de 5 años. No puedo hacer eso. Pero hay requisitos que son indispensables. Número 1, tiene que ser nacido de nuevo. Eso sí. Tiene que ser nacido de nuevo porque va a servir a Dios. Número 2, ¿qué? No un neófito. O sea, no puedo poner de maestro uno que tiene un mes aquí. No sabe todavía lo que es eso. Necesita capacitación. Necesita que le enseñemos. Pero, ¿qué es lo más importante del llamado? El corazón, hermanos. El corazón es lo más importante. Dios no te llama por tus cualidades, Dios te llama por el corazón y Él espera que tú obedezcas. Entonces dice ahí, versículo 27, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que para el mundo son tontos. Y sí, ¿va? ¿Así eso piensa el mundo? ¿Por qué te levantas tan temprano el domingo? No, pues voy a la iglesia. Ay, qué flojera. Yo estaría haciendo otra cosa. Yo estaría en mi cama. Yo estaría, no sé, saliendo al cine con mis amigas, con mis amigos. Eso sí es chido. ¿Verdad? Entonces te están diciendo que tú lo que haces ahorita, ¿qué es? Tonto. Sigue diciendo. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Tiene por débiles. Aquí débiles no solamente se refiere a débiles de fuerza, no. Se refiere a débiles, también tiene que ver con los que no tienen mucho dinero o con los que no tienen a lo mejor una gran familia Richelieu, que no son de sangre azul, que el mundo piensa, o sea, y tú vas allí, sí, pero tú pues, a ti ni tiene nada que exprimirte. ¿Para qué vas allí? Eso es lo que el mundo cree. Sigue diciendo, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. A lo que voy es esto, hermanos. Qué grandes cosas podría hacer Dios contigo si tú eres obediente. Porque parece que aquí tú pierdes. No, parece eso. Parece que, oye, no, pues tú de ahorita deberías estarte preparando en idiomas, yéndote a esas cosas, y tú prefieres estudiar la Biblia, y parece que tú pierdes, pero al final, hermanos, al final, eso que tú estás haciendo por Dios va a hacer que tú anules lo que ellos dicen que es algo. Así que nadie podrá presumir delante de Dios, dice ahí, versículo 30, pero Dios mismo os ha unido a Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría,
nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dicen las Escrituras, si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor. En verdad, hermanos, Belén era eso. Era una aldea que pues era gente de agricultura. Era gente de agricultura. ¿Cómo tratan ese tipo de gente? O sea, mucha de ese tipo de gente no sabe leer, hermanos. No sabe. ¿Y sabe qué hacen la gente con esas personas? Le dicen, yo te compro tu terreno. El otro se le dice, sí, pues sí, si quieres yo te voy a pagar, un ejemplo, te voy a pagar 5 pesos por metro. Y él dice, pues, como él no sabe mucho de esas cosas, ¿qué pasa? Se lo llevan. Cuando a lo mejor vale más. Pero a lo mejor este hombre ya encontró que ahí hay oro, o allí es una buena tierra de cultivo, y se la quiere quitar y le hace trampa porque no sabe leer, porque no sabe de leyes, no sabe cómo vender, no tiene experiencia, cosas así. Así era Belén, hermanos. Era gente no de dinero, sino de tierras y de frutos de la tierra. Ese tipo de gente de Belén, así era. ¿Qué podrías encontrar de ahí? Dios encontró un rey. Y tú también a lo mejor no podrás venir de gente muy adinerada, pero si tienes un corazón humilde y deseoso de obedecer, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Si tú te dejas moldear. Primer libro de Samuel 16:5, regresamos ahí. Primer libro de Samuel 16:5, regresamos ahí, dice: y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Veamos, Samuel no les descubre lo que ha venido a hacer en realidad. ¿Qué ha venido a hacer? Ungir un rey. Él le dice que viene a ofrecer un sacrificio, lo cual va a hacer. Ahora dice que lo santificó. Eso quiere decir, hermanos, como que lavar sus vestidos y preparar su corazón para ese momento del sacrificio. Y Samuel tuvo especial cuidado de invitar a la familia de Isaí. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Eliab, hermano, significa mi Dios es Padre. Eso significa ese nombre. Mi Dios es Padre. Samuel no tenía otro criterio de evaluación que la apariencia física. Y parece que Eliab era como Saúl, alto y fuerte. Pero podremos tener grandes cualidades, podremos tener grandes habilidades. Sin embargo, hermanos, sin Dios eso no es suficiente. Y ya lo comprendimos con Saúl. Ya lo comprendimos. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo voy a leer en Dios habla hoy, porque ahí voy a sacar una frase. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Hermanos, esta frase es contundente. No se trata de lo que tú crees. Hermanos, muchos no están de acuerdo con fulano, sutano, perengano, hermano, que está en algún punto de su llamado. Pero te voy a decir algo, no se trata de lo que tú crees. Tú miras las apariencias, pero ¿qué mira Dios? Y ahí tenemos un problema, porque nosotros no podemos ver las intenciones. Yo puedo ver tu acción y puedo sacar una conclusión, pero yo no sé lo que en verdad tú estás buscando con esas acciones que haces. Yo no lo sé. Eso solamente Dios lo sabe.
Aquí el corazón, hermanos, es el centro de las emociones, la voluntad, el intelecto, los deseos. Y anota bien esto, la vida del hombre será un reflejo de su corazón. La vida del hombre será un reflejo de su corazón. Si tu corazón es malo, así será tu vida. Vos te debes preocupar mucho por cuidar tu corazón. ¿De qué le metes a tu corazón? Si tú nomás le andas metiendo rencor, amargura, celos, iras, contiendas a tu corazón, ¿cómo crees que será tu vida? No esperes que sea buena. Vas a destruir todo lo que amas. Mateo 12:34, te lo voy a leer. Aquí está Jesús hablando y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Analízate, ¿qué cosas le estás metiendo a tu corazón? ¿Puras malas sospechas? ¿Puro chisme del Facebook le está metiendo a tu corazón? Así eres en tu vida. Eres una persona problemática, porque eso te dedicas. Tienes que meterle otra cosa a tu corazón, que haga que tu vida mejore. Pero no vas a mejorar con el mundo, hermano. No vas a mejorar así. Tienes que luchar por meterle a tu corazón la palabra. Así lo dijo el salmista, ¿no? En mi corazón he guardado que 2 dichos para no pecar contra ti. O sea, tienes que empezar a guardar buenas cosas en tu corazón. ¿Qué cuesta? Sí, hermano, sí cuesta. Cuesta mucho. Porque a lo mejor si por mucho tiempo le has estado metiendo cosas que no, te va a costar quitarlas. Te va a costar mucho. Pero Dios te va a ayudar si quieres. Pero si no quieres, por eso tu vida se vuelve un desastre. Porque estás alimentando tu corazón de cosas que no van. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que tú mismo te engañas diciendo: no es cierto, yo no tengo eso. Tú mismo te engañas. Porque el corazón es engañoso, ¿qué? Más que todas las cosas. Es engañoso. O sea, cuando algo te pasa, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta de cómo está tu corazón? Por lo que hablas. O sea, cuando tú hablas mal de una persona, o sea, cuando te dicen algo y tú, no, esa persona, hijo de tal por cual, aguas. ¿Sabes qué estás diciendo con eso? Que tú traes algo. Y tú dices: no, fue sin querer. No, tú traes algo. Y analiza eso con Dios. Y tú puedes decir: no es cierto. Pero eres así. Por Dios, analiza qué le estás metiendo a tu corazón. Porque como esté tu corazón, así va a ser tu vida. Así va a ser tu vida. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes de qué llenó su corazón Saúl? De celos contra David. Y tanto fue su celo que quiso que matarlo. O sea, date cuenta. Y después Saúl decía: David, hijo mío. ¿Quién se engañaba? A ver, ¿tú crees que David no sabía que Saúl lo quería matar? ¿Tú piensas que no lo sabía? Claro que sí lo sabía. Claro que lo sabía. ¿Sabes quién no lo sabía? Saúl mismo. No lo sabía. ¿Sabes por qué? Se engañaba. Entonces, hermanos,
El hombre puede conocer una parte de nosotros, pero Dios lo conoce todo de nosotros. Lo conoce todo. Entonces seguimos ahí, versículo número 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. El nombre Abinadab significa mi padre es noble. Eso significa. Otro prospecto, hermanos, que pasa al frente, pero tampoco es él. Te voy a hacer una pregunta. ¿Había hombres mejores que David? ¿Físicamente? Sí. Sí. O sea, no, pues un rey tiene que llevarnos a la guerra. No, este chavito no. ¿Este chavito qué puede hacer? No, necesitamos un hombre fuerte, que sepa guerrear, que sepa mandar, que grite. ¡Ey, a ver tú! ¡Firmes! No, este chavito, ¿qué es? Pero es que no se trata de lo que tú crees. Porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Ok, entonces seguimos ahí. Entonces luego hizo pasar a Isaí a Samá, versículo 9, y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. El nombre Samá significa Jehová oye o oyó. Jehová oyó. Otro más, y no es ese. Versículo 10. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos. No tenía tele, ¿verdad, Isaí? No tenía tele, entonces pues imagínate, ¿no? Este hermano sí tomó, este hombre sí tomó bien, hay que poblar la tierra. Entonces dijo, 7 hijos le pasó. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. 7 prospectos, hermanos, y ninguno. Hermanos, Dios no va a decir: ay, pues ni modo, este no está, pues ya agárrate a este. No. Dios tiene un plan y se va a cumplir. Entonces, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. A ver. Vamos a ver. Aquí varias preguntas. ¿No se supone que era una fiesta? ¿No se supone que era una fiesta porque estaban haciendo un sacrificio? ¿Dónde tenía que estar David? Pues allí tenía que estar. ¿Por qué estaba con las ovejas? Porque para su padre, David, no era importante. Lo que el mundo desprecia, Dios que lo toma. Para Isaí, David no era importante, pero para Dios sí lo era. Me pregunto, si hoy te preguntan por tu hijo, ¿qué dirías? ¿Son todos estos tus hijos? No, todavía tengo otros. ¿Dónde están? Allá en el Facebook. ¿Ah, sí? Te voy a decir algo. Dios jamás llamó un flojo, Jamás. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? Pastoreando ovejas. O sea, no nada más era de que, pues a ver, estoy parado y viendo las ovejitas, ¿no? Uno ya va para allá. No. David lo dice después, cuando va a enfrentar a Goliat. Tu siervo, dice, salía delante de las ovejas. Y cuando venía un león, ¿qué? Yo lo mataba. Y si venía el oso, yo luchaba contra él. Fíjate lo que tenía que hacer David. Parece insignificante, pero lo hacía, era su trabajo. O sea, joven, parece insignificante lo que tú haces de ir a la escuela, eso, pero es un trabajo que te corresponde. Y si tú lo haces bien, Dios en ese punto te está preparando para otra cosa. Pero si no puedes con eso, ahí tienes las grandes ínfulas de que quieres irte a Nueva York. Pero si no puedes con la escuela y andas repruebe materias, ¿piensas que vas a ir a otra cosa? No seas flojo, no te engañes, así no son las cosas. Dios no te va a llamar a algo si en lo poco no eres fiel.
sea, no lo ves así, pero ¿tú piensas que Dios no estaba preparando a David allí? Sí, se iba a convertir ahora en pastor de unas cabras llamadas Israel. Pero entonces Dios indirectamente estaba preparando a David en eso. O sea, si Dios te está permitiendo a ti como joven, como hombre soltero o como también hombre casado hacer ciertas actividades, indirectamente Dios te está preparando para algo. Tú no lo ves, pero es así. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero si somos desobedientes en eso, ¿Dios nos va a llamar a algo más? No. Hasta que termines eso. Entonces David estaba haciendo algo. Hermanos, Dios no busca 4 cosas. Dios no busca la hermosa presencia. Dios no busca eso. Dios tampoco busca la estatura física. Tampoco busca la madurez de edad. Ni tampoco busca el rango. No. Versículo 12. Y vámonos por la parte final. Primer libro de Samuel 16:12. Vámonos por la parte final. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio. Hermanos, esa es una mala traducción. David no era rubio. La palabra correcta en el hebreo es pelirrojo. Era pelirrojo. David era pelirrojo. Es interesante porque una persona pelirroja, hermanos, es un defecto genético. No es algo natural. Por eso él se diferenciaba, pero no por su estatura, sino que era diferente. La mayoría de los judíos son de cabello castaño. ¿Te imaginas entrar a David pelirrojo? Y era, dice, de hermosos ojos y de buen parecer. O sea, de buen parecer significa, era jovencito, pero no era enclenque. ¿No? Esos jovencitos que ahora ya son, que se rompen con el aire. No. Era un joven bien dormido, bien comido y bien ejercitado. Ese era David. Era un joven de buen parecer. O sea, no estaba enfermo. Eso también nos dice que no tenía vicios. Es otra cosa de la que tienes que cuidar. Cuídate de no tener un vicio. De tu cigarrito y tu botellita. No. Cuídate de eso. No tengas vicios. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? Eso quiere decir de buen parecer, ¿no? Y le dijo Dios, levántate y úngelo, porque este es. Entonces era un jovencito sano, no un flacuchón, que lleven un sándwich. No. Era un jovencito fuerte que seguía en su desarrollo natural, pero lo más importante, de corazón humilde. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Al menor, Dios le dio el honor. Y sus hermanos lo vieron. Sí, tal vez hermanos, en el punto físico sus hermanos eran mejores que David. Pero otra vez, no se trata de lo que tú crees. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios ve. Y nuestro Dios sí ve más allá de lo que nosotros vemos. Hermanos, Isaí y sus otros hijos vieron asombrados que el anciano profeta tomaba su cuerno con aceite y lo derramaba sobre la cabeza del menor. Es dudoso que el joven haya entendido a plenitud el significado de ese sencillo acto que el profeta le dijo. Pero con el tiempo lo iba a entender. ¿Sabes por qué? Porque el siguiente pasaje que vamos a ver es que se termina su capacitación con los borreguitos y ahora se va al palacio. ¿Casualidad? Que vamos a ver después que dice que necesitaba que alguien le tocase el arpa. Ay, casualidad que David sabía. Yo me pregunto, ¿dónde aprendió? O tuvo que entretenerse con algo mientras cuidaba borregos.
¿Con qué se entretuvo? Pues con el arpa, tal vez tocaba ahí y aprendió el arpa. Y nunca se imaginó que eso que aprendió lo llevaría al palacio. O sea, date cuenta de eso, joven. Hay cosas que ahorita estás aprendiendo que a lo mejor no te gustan. No te gustan. Y que la estás aprendiendo, pero no te das cuenta que tal vez eso te va a llevar a otra cosa. No te das cuenta. Hermanos, te lo voy a decir así. Yo lo digo por experiencia. No te lo voy a contar aquí, pero a mí me pasó eso. O sea, yo aprendí algo por la mala. Por la mala en el sentido de una habilidad. Y ahora que lo veo, digo, Señor, ya eres grande, en verdad. O sea, yo en ese momento no lo entendía, pero ahora lo sé. A lo que voy es que hay cosas a lo mejor que a ti no te gustan, como joven, como adulto, no te gustan, que Dios te las está enseñando. Y a lo mejor no te gustan, pero apréndelas, porque no sabes si el día de mañana eso te va a llevar a otra cosa. Y tú no lo sabes, pero Dios sí. Nosotros también debemos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, escogiéndonos en Cristo, poniéndonos en nuestra vida su propia señal de reservado, mediante el bautismo y haciéndonos miembros de su propia familia. David tal vez en ese momento no lo entendía, pero lo iba a entender. Pero ¿sabes qué? Sí, es verdad, no estaba listo para ser rey. Iba a venir la capacitación. Y parte de la capacitación, hermanos, es la tribulación. Parte de la capacitación cristiana es sufrir. Grábatelo bien, para que no, yo, ¿y por eso soy cristiano? Sí, es parte de la capacitación. Yo te voy a hacer la pregunta que les hice ayer a los de México. A ver, dime un hombre en la Biblia que no sufrió. Todos sufrieron. Hasta el Hijo de Dios. Hasta el Hijo de Dios sufrió. Porque esa es la escuela de Dios, hermanos. ¿Cuál? Sufrir por un propósito. Te voy a decir otra cosa para terminar. La mayor parte de la vida de David se la pasó huyendo. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Pero Dios también tiene un propósito para eso. Pero yo me imagino, una de las cosas que yo puedo sacar ahí es que cómo David pudo escribir tantos salmos si no sufría. ¿Cómo podría escribir David ese salmo que dice, Señor, atiende a mi llamado, escucha mi clamor, porque tu siervo está angustiado, está puesto para la muerte, mis enemigos en secreto cavilan contra mí? ¿Cómo podía escribir ese salmo si no era perseguido? Todo tiene un porqué, hermano. Todo tiene un porqué. Y lo que ahorita estés viviendo, Dios te está capacitando para algo. Pero si tú te amargas, te voy a decir algo, Dios te va a desechar. Porque no se trata de lo que tú crees, porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y si tú, a pesar de eso que estás sufriendo, tú tienes un corazón dócil, Dios te va a utilizar. Y no sabes las cosas que Dios va a poder hacer contigo. No te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. Tú no tienes ni la menor idea si te dejas utilizar, si obedeces. Si obedeces, Dios te va a dar una bendición muy grande. Pero si te amargas y quieres hacer lo que tú quieres, Dios te va a dejarlo. Te va a dejar que hagas lo que quieras. Pero hasta ahí vas a llegar. Dios no te va a permitir ir más allá de lo que podrías haber hecho. Entonces, ¿de qué depende? De mi obediencia. Depende de eso. Lo que ahorita estás aprendiendo, apréndelo bien. Porque más adelante te va a servir. A lo mejor yo no he ejercido mi carrera. En plenitud no la he ejercido.
Pero ¿sabes qué? Ahorita que estoy en la iglesia allá, ¿sabes que todos esos conocimientos de mi carrera los estoy poniendo en práctica? Porque se está levantando todo lo que es, todo lo que es la radio, todo lo que es la página web, todo lo que es el hosting de la iglesia. Gracias a Dios, a mí me ha permitido utilizar mis conocimientos. Sí, tal vez no ejerzo en una gran empresa, pero yo nunca me imaginé que lo que aprendí en la escuela lo iba a utilizar ¿en dónde? En la iglesia. Yo nunca pensé eso. Todo el gran sueño de un joven es, salgo de aquí y me voy a ir allá a ganar los melones. Está bien, piensas así. Pero Dios puede hacer una cosa más grande. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú piensas es bueno, pero lo que Dios quiere es mejor. Y tú no te das cuenta, pero si tú tienes un corazón obediente, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Grábate eso. Si tú tienes un corazón obediente, si tú dices, Señor, sí, yo quiero obedecerte, y tal vez esto que estoy aprendiendo no me gusta, pero lo voy a aprender, Dios te va a utilizar. Y no te imaginas las grandes cosas que Dios va a hacer por medio de ti. Salmo 78, 55, y con eso vamos a terminar. Salmo 78, 55, y con eso vamos a terminar. Muchos hoy estamos como David, ¿verdad? Aprendiendo ahí con los borreguitos. Cosas que no nos imaginamos que nos van a llevar a otra cosa. Yo siento que David jamás se lo imaginó que iba a ser rey. Jamás. Y no se daba cuenta que esa preparación con borregos y cabras lo iba a llevar a sentarse en un trono. Nunca lo vio. Y tal vez ahorita, pues sí, nuestra vista es corta, hermanos. No lo vemos. Pero lo que sí vemos, hay que hacerlo. Y Dios, si ve tu corazón que es dócil y humilde y quieres obedecer, Dios te va a ir llevando más allá. Algo que tú jamás imaginaste. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno. Él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes. Ese es nuestro Dios. No te imaginas lo que Dios puede hacer. En verdad. Cuando vemos eso, como él dice el canto, ¿no? Nos maravillamos. Salmo 78, 55. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad. E hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Están recordando todo lo que Dios ha hecho. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. ¿Sabes cuál es un arco engañoso? Una de las cosas que tiene que revisar del arco es, obviamente, el hilo que le pones para jalarlo. Y tú a lo mejor dices, este arco está bien. Pero imagínate, estás en la guerra y se te quiebra. Eso casi conlleva que te vas a morir. Yo me imagino que, alguien antes de que vaya a la guerra, ¿qué hace? Afila su espada. No vaya a ser que en ese momento le doy y no lo corto. Sí. También alguien que va a la guerra, ¿qué revisa? Su arco, pero dice ahí, es un como arco engañoso. Parece que está bien, pero no. Dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y lo oyó Jehová y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y le irritó contra su heredad. Y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, no se casaban. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. E hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta.
Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión, el cual amó. ¿De dónde era David? De esa tribu, de la tribu de Judá. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo. ¿Y lo dice? Y lo tomó de Harvard. ¿Así dice? Lo tomó de la UNAM. ¿No dice eso? Lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su siervo. ¿Qué dice? Para que apacentase. O sea, lo que hacía con animales, ahora lo iba a hacer con un pueblo. ¿Te das cuenta? No es casualidad, hermanos. No es casualidad. Lo que hoy te deja aprender Dios es por algo. Lo que hoy te deja aprender Dios y te hace tener como experiencia es por algo. No es casualidad que David pastorease cabras y ovejas. No es casualidad. Y fíjate lo que sigue diciendo para terminar. Y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios no se fija en las apariencias. Se fija en el corazón. Si tú estás dispuesto a obedecer a Dios, Dios te va a utilizar. Créeme que sí, Dios te va a utilizar. Ese es nuestro Dios. No importa dónde estés, si tú tienes un corazón dispuesto, Dios va a ir por ti y te va a utilizar. Porque ve que tú tienes un corazón que quiere obedecer a Dios. Porque Dios ve eso, no la apariencia. Vamos a orar, hermanos.